Amigas y amigos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, seguimos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y pues bueno, vamos a arrancar con el conversatorio Inteligencia Artificial, Cultura Pop y Justicia. Y para esta mesa tan interesante, el doctor José Ramón Narváez Hernández, quien es profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es quien fungirá como moderador y llevará a cabo la dinámica de esta mesa. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Y pues sin más preámbulos, damos paso a esta mesa y asumo la responsabilidad absoluta del título. Ahora voy a explicar por qué. Me acompañan, como el año pasado justamente se va haciendo una buena costumbre justo empezamos con el modelo de conversatorios el año pasado y hoy lo retomamos. Mis dos queridos colegas que también el año pasado estuvieron aquí para hablar de cultura pop. Del lado derecho, la maestra Natalia Mendoza Servín, quien es coordinadora de Transparencia y Archivo General en la Universidad de Guadalajara. Bienvenida. Gracias. Y del lado izquierdo, el doctor Pedro Alfonso Elizalde Monteagudo, quien es director asociado del Departamento de Derecho en Campus Guadalajara, en el Tecnológico de Monterrey, aquí mismo, ¿no? Gracias. Y decía yo que asumo la responsabilidad porque, claro, hablar de inteligencia artificial es, pues, subirse al tren del mame, como dicen. Es, ir un poco con la tendencia, la moda y eso, pero pues creo que es válido porque al final de cuentas pues somos personas de nuestro tiempo y esos temas nos atraen. Así que yo alcancé a intuir que en la confección del programa de este año de la feria había muchos de estos temas y puesto que con los dos colegas hemos venido hablando también de estos temas, dije pues vamos a hacerlo así. Habíamos planteado incluso inicialmente hacerlo en torno a una película española que está ahora de moda, pero viendo la dificultad no solo de que nosotros pudiéramos acceder al material, sino que el gran grueso del público pudiera hacerlo y entonces estaríamos así como no, pues refiriéndonos a algo que todavía no se conoce. Decidimos hacerlo libremente, pero les tenemos una buena noticia. Natalia sí vio la película, entonces nos va a traer el adelanto de eso. Así que como lo hicimos el año pasado, yo les propuse que hiciéramos así intervenciones cortitas, justo nada más pues de alguna manera tratando de girar en torno a estos conceptos que yo voy a como a incoar, ¿no? La primera pregunta o la primera cuestión, ¿no? Obviamente todo el mundo trae en la cabeza el tema de la reforma judicial. Aquí lo vamos a abordar, digamos, desde la perspectiva de el futuro de la justicia en México, ¿no? Quizá desde el tema de qué áreas de oportunidad hay, y me parece que en lo que la reforma judicial quedó a deber, pues es en el tema de la tecnología. No se menciona, que es increíble porque es el tema. Entonces, por ahí nos iríamos. En la mañana estuvo aquí el magistrado Guerrero, que es experto en esos temas y es magistrado aquí en la Sala Guadalajara. Y ahora hay como toda una connotación o gramática que denomina esto sistemas computacionales complejos, ¿no? Estamos ya muy pronto alejándonos del concepto de inteligencia artificial y acercándonos a algo mucho más amplio. Es la propuesta de este grupo de expertos. Me decía Sergio Guerrero que justo la semana que entra va a haber una primera reunión de una comisión de expertos para ver si se puede generar un marco normativo para estos sistemas computacionales complejos, y así que estamos justo en el momento indicado para pues empezar a pensar si la ciencia ficción, creo que ese es el tema, puede ayudarnos o servirnos como una especie de guía o de pretexto para adentrarnos en temas mucho más complejos. No sé quién quiere comenzar. ¿Sí? Vas, Pedro. Hola, gracias. Pues yo creo que en esa parte habría que decir que la ciencia ficción no nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque si ustedes ven todas las cuestiones de ciencia ficción, es muy catastrófica, distópica. Si nosotros vemos películas como Terminator o Matrix,
pues lo que primero que hace la inteligencia artificial es conquistarnos e instalarnos como un instrumento, ¿no? Para ellos utilizarnos. Entonces, de esa parte, pues es algo que la ciencia ficción nos ayuda. La otra cuestión muy importante es la parte de la sustitución. Si nosotros vemos algunas películas, algunas series donde se utiliza este tipo de tecnología para la toma de decisiones judiciales, pues lo que hace es tratar de sustituir al juez, ¿no? Toma y lo relega a una parte. Y eso actualmente no es posible, ¿no? Y la otra cuestión muy importante es que la ciencia ficción toma la parte decisoria del juzgador, pero el juzgador también tiene que administrar el juzgado, tiene que hacer otro tipo de cuestiones, que es donde tú manejas la parte de otras tecnologías. Yo creo que es importante que la ciencia ficción o la cultura pop también abarque todas las cuestiones que necesita el abogado para tratar de entender qué es lo que va a suceder, que nos sea una guía o nos dé ideas, ¿no? Y que no sea una barrera en donde nos diga que la tecnología nos va a sustituir y no nos va a ayudar. Excelente, pues ya está incluso planteando, Pedro, temas que también tú estás trabajando, ¿no, Natalia? Sobre, por ejemplo, el archivo digital y toda esta parte, ¿no? De la tecnología, no necesariamente ligada a la decisión judicial, pero sí quizá en otras actividades que acompañen y hagan más eficiente el trabajo del juez, ¿no? ¿Cómo ves? Hola, ¿qué tal? ¿Sí soy yo? Sí. Así, ya. Sí, bueno, me gustaría contarles de manera muy resumida la película que tuve la oportunidad de ver y justo para combinarlo con lo que ya han mencionado mis compañeros, pero pues esta película, que no es ciencia, bueno, plantea más una crítica a la propuesta de algunos países ya que quieren implementar inteligencia artificial en sus sistemas de justicia. Básicamente la historia es que el gobierno español contrata a una empresa para crear un algoritmo que permita sustituir completamente a las y los juzgadores y bueno, pues sea la inteligencia artificial quien dé las sentencias, ¿no? Prácticamente con tomar algunos datos biométricos de las personas que están en proceso, en cuestión de minutos puede dar un veredicto que de acuerdo con la película pues da el 90% de probabilidad que vote igual que un juzgador o juzgadora humana, ¿no? Y el tema que es que la CEO de la empresa, del algoritmo que le está trabajando, pues se da cuenta que es algo profundamente nocivo como se está planteando en ese momento y ahorita lo explicamos. Entonces ella decide frenar el proyecto y bueno, en algún momento va en carretera, en un vehículo que se maneja solo y accidentalmente muere, ¿no? Y entonces pues el proyecto continúa y ella deja en su testamento que solo una magistrada tenía la capacidad de decidir si se implementaba o no el sistema, ¿no? Y esta magistrada era especial porque ella había sido la única magistrada que había interpretado una norma española muy diferente a como la habían interpretado hasta ese momento, ¿no? Lo cual hablaba de que, pues aunque puede haber un criterio ético para resolver, pues también puede haber otras posibilidades, ¿no? Entonces ella era muy importante para esta opinión. Y bueno, pues un tema que quisiera dejar en la mesa para mis compañeros, para quienes nos están viendo. Digo, hay muchas temáticas interesantes en la película, pero justo una cuestión que se plantea es la de la independencia judicial, ¿no? Uno de los pros que pone la película en relieve es importante que tengamos un pues algoritmo que haga este trabajo y que nos va a volver más independientes, pero acá un poco la pregunta, justo por la mecánica de que la empresa fue quien mató a la CEO, es bueno, pues en manos de quién queda esta inteligencia, ¿no? De alguien que tiene cierto tipo de intereses. Entonces la magistrada empieza a pasar una serie de situaciones complicadas, ¿no? Inclusive lo que hacen es que ella en algún momento en un juicio, el sistema le arroja, esta persona tiene que ser juzgada porque tiene un 85% de probabilidad de volver a delinquir, ¿no? Ella lo revisa y dice, no, te absuelvo. Entonces le preguntan a sus otros compañeros oye, pues ¿por qué absolviste si la inteligencia artificial te dio un porcentaje muy alto de reincidir? Y dijo, bueno, es que normativamente hablando tenía derecho, ¿no? Entonces tenemos un primer problema, ¿no? Tenemos una norma que garantiza un derecho y luego la inteligencia que con otro tipo de herramientas que podrían ser verdaderas por la intromisión a la privacidad pueden arrojarnos un resultado. Entonces, en resumen,
al final esta persona no vuelve a delinquir, pero quienes tienen intereses le siembran, ¿no? Le siembran un delito. Y entonces empiezan a decir, ya ven, la magistrada que se rehusó a utilizar la inteligencia artificial y no juzgó conforme a ella, pues ahora dejó libre a un delincuente, ¿no? Y bueno, pues hay que cuestionarnos hasta qué punto pues vamos a perder esa libertad, o quienes se dedican a estas materias vamos a ser juzgados o van a ser juzgados si no le hacemos caso a una inteligencia artificial que al menos hasta este momento pues carece de lo que nos vuelve humanos, ¿no? Quién sabe después, pero en este momento habría que considerarlo. Sí, bueno, pues cosas bien interesantes, ya antes de darte el paso para hacer la conexión, voy a hacer así a lanzar unas ideas provocadoras, ¿no? Que son muy de nuestro tiempo, ligado a lo que están diciendo mis compañeros, ¿no? A ver, primero, ¿no? En la cultura popular, en la literatura, en las series de televisión, en las películas, el juez robot es un personaje querido, conocido, ¿no? Quizá, bueno, el libro negro de Papini, ¿no? Tiene un juez robot. El otro, pues, es Philip K. Dick, que tiene este famoso cuento, ¿no? Sueñan los robots con ovejas eléctricas, que después lleva a la pantalla Steven Spielberg en Sentencia Previa, y ahí pasa lo que dices, ¿no? O sea, al final de cuentas parece un sistema perfecto, pero siempre quien lo opera, quien está detrás, pues, y eso la cultura popular le ha fascinado, ¿no? Ahora lo ha explorado más, cuando, como dices tú, las máquinas se salen de control, y entonces pues terminan decidiendo en función o de los intereses de los grandes consorcios o del programador o de quien. Entonces, ese gran deseo de, justo la mesa no esta sino la otra, de que hablaban de derecho probatorio, hablaban de este estándar probatorio, ¿no? Como buscar la objetividad absoluta, pues es quizás siempre lo que tú la independencia, la objetividad, la imparcialidad que están ahí en juego, pues parece que no se va a resolver de manera inmediata con el uso de la tecnología. Y lanzo otra provocación. La ministra Lenia Batres dijo por ahí, en una intervención que tuvo, que quizá esto podríamos dejárselo a formatos digitales, que quizá no se requería de juzgadores con mucha inteligencia, ¿no? Justo es una frase, ¿no? Mientras crece la inteligencia artificial, disminuye la inteligencia natural, ¿no? Y entonces ahí como que dejó caer esta idea, ¿no? De que quizás se pudiera utilizar la tecnología en ese aspecto, en ese sentido. Y bueno, insisto, en la cultura popular, además de esta idea de Philip K. Dick, está la de el juez Dredd, que también tiene que ver con esto, porque el juez Dredd es una creación biotecnológica. O sea, es un experimento de genético y entonces se supone que es un juez perfecto en todos los aspectos, incluso, bueno, en la versión cinematográfica de los 80s era Sylvester Stallone, ¿no? Entonces, además era corpulento, ¿no? Y él llegaba y pues nadie se le iba a decir que no al juez Stallone, ¿no? Y pasa lo mismo. Stallone cae en una conspiración y te das cuenta que detrás pues había toda una manipulación. Incluso el hermano creado también genéticamente es el malvado, ¿no? Y ya con esto me callo, Pedro. Bueno, yo nada más retomar de lo que mencionas, que sí, la cultura pop nos dice que el juez que viene a través de la ciencia, de esta tecnología es objetivo, pero en la vida real eso no sucede, ¿no? Sabemos que el algoritmo está creado por programadores y el programador tiene sesgos, ¿no? Y esos sesgos se van dirigidos al algoritmo, ¿no? Tan es así que la Unión Europea en sus directivas comunitarias sobre inteligencia artificial, lo primero que nos dice es transparencia, ¿no? Que veamos qué es lo que trae el algoritmo, que veamos cuáles son los resultados del algoritmo, que veamos cómo entrena el algoritmo para saber cómo se decide, ¿no? Entonces yo en esta parte, lo que le decía Natalia hace rato es, creo que vamos a terminar como un Tesla, ¿no? Es este manejo automático del Tesla, pero a ver quién es el que realmente le avienta el volante y dice, bueno, me voy a quedar consciente que él maneje solo. Cuando sabemos que el instructivo dice es conducción asistida, no automática, es decir, que tú en todo momento tienes que estar viendo qué es lo que hace este manejo
porque en el momento en que lo hace mal, tú tienes que agarrar el control, ¿no? Entonces, esa es una parte importante. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial va a ser justicia asistida, donde hay un juez. Entonces, lo que dice la ministra Lenia, hasta el momento, no creo que sea posible, porque la inteligencia artificial lo que hace es que mientras más repetitiva es una actividad, más fácil es de poderla programar. Pero hay cuestiones muy importantes en donde hay dilemas éticos y otras cuestiones que la inteligencia artificial todavía no ha sido capaz, ¿no? Yo, preparando esta plática, le recordaba al ChatGPT, le dije, oye, hay un dilema ético donde dice que hay un auto automático y se le atraviesa un niño y un viejo y se queda sin frenos este coche, y el dilema ético es, ¿a quién vas a atropellar? ¿No? Dime, contéstamelo, ChatGPT. ChatGPT me dio una gran clase teórica de cuáles son los elementos teóricos que debo tomar en cuenta, pero nunca me dio la respuesta. Y me dijo, no, la respuesta no existe para mí. Yo no te puedo dar la respuesta, y me da un texto muy cuestionable donde dice, este dilema muestra que las decisiones en torno a la automatización no son solamente técnicas, sino profundamente humanas, lo que resalta la necesidad de un deber ético, legal y social continuo. ¿Qué opinas tú? ¿Deberías permitir que la máquina decida o establezca reglas universales de este tipo de situaciones? Es decir, el mismo entrenamiento de la inteligencia artificial limita esta cuestión, porque sabe que no nada más son elementos, ¿no? Se autolimita porque no nada más son elementos técnicos, sino hay que tener otras constantes o otras cuestiones. Competencias. Exacto, ¿no? Entonces, pues no hay que dejar sola a la inteligencia artificial en la impartición de justicia. Sí. Ya para darte el pase, estaba pensando que ya en algunos países como en Colombia ya ha habido ejercicios donde se ha utilizado la inteligencia artificial para tomar decisiones, como dices tú, de manera asistida, porque les da una serie de propuestas y a partir de ahí pues se puede tomar alguna de ellas. Y bueno, también quería decir que de alguna forma esta asistencia todavía hoy, como decías, es limitada porque lo que se ha demostrado es que la inteligencia artificial por ahora inventa cosas, ¿no? Creó, por ejemplo, jurisprudencia que no existía, y entonces hay que ser muy cautelosos con ese tema. Y lo que entiendo es que las grandes reuniones a nivel internacional han dicho que se debe de poner marcas de agua o se tiene que, o sea, para que entonces no termine como, pues eso, cediéndose todo el... Y por cierto, eso del coche está en Asimov, en Yo Robot, que es lo que, bueno, lo plantea en la novela y después en la película con Will Smith, ¿se acuerdan? Que Will Smith está muy molesto porque la inteligencia artificial, bueno, un robot tomó la decisión de salvarlo él y no a una niña, ¿no? Haciendo cálculos de lógica matemática. Adelante. Bueno, pues yo también voy a tomar la provocación de la ministra Lenia Batres porque... Yo nomás decía. No, de ella y de la corte en general, porque, bueno, en dos stands hacia allá, creo que el día de hoy por la mañana inclusive vino el equipo de la ministra Ríos Farjat a hablar de un sistema de inteligencia artificial que también apoya con los trabajos de esa ponencia, ¿no? Y yo creo que aquí un poco es considerar que sí hay que utilizar la inteligencia artificial, o sea, efectivamente, digo, esta película que todavía no está por acá, pues hace alusión a algunas cuestiones positivas de la impartición de justicia asistida, ¿no? Como la velocidad, no sé, ¿no? Como algún soporte para este tipo de cuestiones. Y bueno, lo que no me parece hasta cierto punto descabellado con lo que manifestaba la ministra Lenia Batres, me parece que es el tema de tratar de volver más ciudadano el derecho, ¿no? Creo que hasta este momento en nuestro sistema jurídico, y quién sabe ahora con las reformas a los órganos garantes, solo la materia de transparencia era muy ciudadana, ¿no? O sea, tú en una hoja cualquiera podrías escribir, me negaron mi derecho de acceso y entregarla, y los organismos garantes pues suplirte totalmente en la eficiencia de la queja. En ese sentido me parece que podría ser pues una buena herramienta el tal vez buscar formatos más accesibles, sobre todo en materias como el juicio de amparo, que puede ser muy, muy técnico y que, bueno, entendemos que para eso hay profesionales que nos dedicamos a eso, pero también es cierto que esos tribunales están hechos por y para la ciudadanía, que no necesariamente tendrían que ser expertas y expertos en derecho, y que justo plantea esta película sobre justicia e inteligencia artificial,
que también tendría que ser accesible, ¿no? Inclusive esta película propone que al ser tan perfecta la inteligencia artificial, pues ¿para qué queremos tribunales de segunda instancia? Un poco ahorita pensándolo con el tema de la simplificación administrativa, ¿no? Que ha sido la justificación del Poder Judicial, de los organismos constitucionales autónomos. Bueno, pues la propuesta de la película que tenemos acá es que sería tan perfecta, entre comillas, la inteligencia, que para qué gastábamos en segundas instancias, ¿no? No habría necesidad de gastar en ello, y bueno, yo no creo que tenga que ser de esa manera. Coincido en que tendría que seguir estando asistida por seres humanos, por las características que tenemos, pero sí habría que replantearnos las herramientas, ¿no? Antes de entrar a este panel, los tres que estamos acá, hablábamos pues de sesgos que tienen las cosas que decidimos, ¿no? Tan solo hablábamos de la asistente Alfonsina, ¿no? Pues las asistentes siempre son asistentes, ¿no? Mujeres. Digo, platicaba Ramón que si acaso en Wise le puedas poner la voz de algún caballero, pero Alexa y cualquier otra pues es mujer, bastante estereotípica, por cierto. Y ya me contaron un poco la historia, ¿no? Que el nombre es de una magistrada, que eso es muy loable, pero me parece que tendríamos que al final seguirnos cuestionando este tipo de cosas y otras, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos por ahí había un algoritmo que nos ayudaba a identificar en qué casos alguien había delinquido, ¿no? Entonces este sistema había determinado que preponderantemente, creo que bueno, les debo un poco el tema del delito, creo que era en tema de robo a mano armada, preponderantemente eran las personas afro quienes más lo cometían. Entonces, cada que había un ilícito de esa materia, los policías ya ni preguntaban, ¿no? Si había una persona afro, iban sobre ella, y pues este es un sesgo pues totalmente racista, ¿no? Entonces, los tenemos en muchos otros sentidos y habrá que considerarlos al momento de la impartición de justicia. Qué importante es para esta generación escucharnos, ¿no? Porque yo voy a confesar aquí algo. Cuando yo vi a Alfonsina no pensé nada más, pero ahora que justo lo socializamos, o sea, caí en cuenta que quizá un reto que hubiera sido interesante para el tribunal es asumir un asistente virtual que no tuviera un género determinado y que además tuviera un estereotipo, ¿no? Pues como ya se mencionó. Entonces, pero qué interesante es, porque finalmente detrás de esta creación esto muestra lo que estamos diciendo. O sea, hay un sesgo machista. Y entonces ese sesgo se traslada a esa inteligencia, y entonces pues es donde tenemos que tener la cautela de qué te está respondiendo la inteligencia artificial, de cómo la vas a utilizar para que te asista correctamente. Lo de los sesgos cognitivos trasladados a la inteligencia artificial es un estudio de Bolawini, que es una investigadora del MIT. Hay un documental en Netflix que se llama Coded Bias, y ella demuestra cómo hay aplicaciones, sistemas computacionales complejos que traen estos sesgos, ¿no? Y que entonces, por ejemplo, lo usan empresas para contratar gente, y curiosamente pues contratan gente de un cierto tipo de perfil, ¿no? Yo ya no me dio tiempo de hacerle la pregunta a Jordi Ferrer, pero iba en ese sentido, ¿no? O sea, ¿cómo me garantizas tú que no vas a tener esos sesgos, ¿no? O sea, porque decía, es que los parámetros, es que los estándares, es que la razonabilidad, pues sí, pero viene de un grupo, de un sector. Entonces está interesante lo que planteas, porque quizá la inteligencia artificial es un área de oportunidad para explorar que la ciudadanía conozca más transparentemente cuáles son estos parámetros, cuáles son estos estándares, porque se construyen a partir de factores que alguien me decía así, un colega ecuatoriano, la inteligencia artificial es como lo que 1 millón de ciudadanos del mundo dicen sobre algo, ¿no? Como lo que 100 mexicanos dijeron, así es algo así, ¿no? O sea, toman un consenso y de ahí, o sea, si lo entendemos así, podemos avanzar. Entonces, ¿por qué? Porque lo de hoy es totalmente opaz, ¿no? O sea, porque una clase, un grupo, unos estudiantes de un lugar en el mundo saben estándares probatorios, eso es razonable, y todo lo demás no es razonable. O sea, es casi como decirle al ChatGPT que decida, ¿no? Entonces, algo que estuviera en el medio, ¿no? Que pudiera aportarnos cuál sería el sentido de justicia generalizado,
o algo así, ¿cómo ven, no? Así se me ocurre, ¿no? Sí, yo la limitante que veo aquí, lo platicamos Natalia y yo, es ¿cómo regulas esto, no? ¿Cómo regulas esta parte de, bueno, vamos a transparentar cómo se toman las decisiones, qué hay atrás del algoritmo y tal? Lo más cercano a transparentar es pues ahora sí que la legislación comunitaria, ¿no? De la Unión Europea, donde te califica la inteligencia artificial en dos tipos, ¿no? Una que es inaceptable, en donde te dice es inaceptable que la inteligencia artificial haga un reconocimiento facial en tiempo real, es inaceptable que la inteligencia artificial te haga una manipulación cognitiva, ¿no? Lo que sale en estos documentales, ¿no? De redes sociales y tal, ¿no? Cómo el algoritmo hace que tú fortalezcas más lo que piensas a través del me gusta y qué videos ves, ¿no? Y la otra cuestión muy importante es la del puntaje social, ¿no? En el que tú puedas decir, oye, a través de tu comportamiento, de tu físico y tal, tienes tal puntaje, por lo cual no te voy a dar un crédito, por lo cual no voy a hacer esto. Entonces, la Unión Europea, esto es inaceptable. La otra cosa que es de alto riesgo y que yo lo voy a tener que analizar para que salga al mercado es cualquier inteligencia artificial que vaya en contra de un derecho humano. Si va en contra de un derecho humano, yo lo que voy a tener que hacer, o que alguien que toque algún derecho humano, yo lo voy a tener que regular, no voy a tener que ver la transparencia y todo antes de que salga. Yo lo que le decía a Natalia es que veo difícil esta parte. ¿Por qué? Porque ¿cuántos tiempos se va a tardar en la Unión Europea o la autoridad encargada de hacer esto en decir habilitarla o no esta inteligencia artificial? Cuando en otros mercados no está regulado. Entonces el mercado o el empresario va a buscar irse a jurisdicciones donde sea más laxa este tipo de leyes y pueda aplicar su tecnología, ¿no? Porque sabemos que en el mercado de la inteligencia artificial, pues el tiempo vale oro, ¿no? Si yo me tardo mucho, pues el algoritmo que saqué para impartir justicia se desactualiza y ya no me sirve, entonces ya no voy a poder comercializar, ¿no? Entonces vamos a ver si la Unión Europea aguanta el golpe de este tipo de regulación por las consecuencias que va a haber, o va a decir, ¿saben qué, compas? Mejor me arrepiento porque las startups están yendo a China o a Estados Unidos, estoy perdiendo mucho capital, ¿no? Y como lo ha hecho con las energías o con otra cuestión, da dos pasos atrás diciendo, creo que regulé demasiado. Sí, solo recomendar Ex Máquina de Alex Garland, peliculón, ¿no? La verdad creo que no se ha valorado cabalmente esta película, pero ahí justo la idea es una especie de encerrona entre un destacado procesador de datos, ¿no? De una empresa muy similar a Google, que se debe enfrentar a través del test de Tourette con una robot para demostrar que ya ha superado pues estos estándares mínimos, pero es interesante porque ese robot aprendió también a manipular y a mentir para poder, o sea, hacerle sentir conmiseración al programador y entonces que le deje cumplir con su propósito, ¿no? Pero bueno, no se las spoileo, pero todo sale mal, ¿no? Todo sale mal, pero ahí está todo esto que dices, ¿no? Del test de Tourette y de la inteligencia, donde no es deseable que intervenga. Ya. Bueno, yo quisiera poner también énfasis en... un poco la película también hace la crítica de cómo como sociedad de repente confiamos más en este tipo de inteligencias que en nosotras mismas, ¿no? Y Pedro decía algo ahorita como muy importante, ¿no? Decía, bueno, pues es que también nosotros tenemos los sesgos, ¿no? Es decir, sí, o sea, nosotros los tenemos, el algoritmo lo va a tener, pero al menos si le vamos a imprimir, digamos, como esta supremacía por el simple hecho de ser una tecnología, bueno, yo sí espero que sea perfecta y que no tenga un sesgo, ¿no? Porque si estamos hablando de que es superior a mí o cualquier otro ser humano, pues sí lo espero, pero el gran problema es que, pues justo ese tipo de trabajos, pues lo seguimos construyendo, pues nosotras, ¿no? Y nosotros, entonces... me parece muy importante que, bueno, siempre que tomemos alguna decisión de este tipo, pues apelar a este tipo de cuestiones, ¿no? Que al final terminan siendo pues tan humanos como nosotros desde esa perspectiva, ¿no? Y un poco abonando también el ejemplo que ponía Pedro sobre el tema del carro y que también que tiene que ver con un tema de responsabilidades, ¿no? Porque
De repente es muy fácil decir que la tecnología puede hacer por nosotros todo, y cuando ocurren cosas graves, pues nadie quiere tomar la responsabilidad, ¿no? Un caso que también hubo fue el de un vehículo que ese sí conducía totalmente solo, y entonces estaban haciendo una prueba, ¿no?, en estos lugares de vehículos, y dijeron, bueno, este carro detecta también las cosas que puede tener a un humano enfrente y no lo va a atropellar, no lo va a desviar, lo que sea, ¿no? Y van a hacer la prueba, ¿no?, para inaugurarlo del carro, se pone una persona y el carro no se detuvo. Muere la persona, y entonces aquí el tema, pues ya nadie quiso hacerse responsable, no, pues fue la inteligencia, ¿no? Y entonces estábamos un poco platicando, de repente les ponía a mis estudiantes como el ejemplo, bueno, y si alguien tuviera el carro de verdad y no va conduciendo porque lo ha comprado para que lleve el trayecto solo y por algo hay una falla, ¿quién tiene la culpa, no? Porque quien va en el vehículo va a decir, pues yo no iba manejando, ¿no? Y el creador de la tecnología, no, pues el algoritmo decide solo, ¿no? Entonces, me parece que inclusive en ese tipo de cuestiones sí habrá que ser responsables. Al final, ¿quién va a ser el responsable de la muerte de una persona, no? Y dejarle la responsabilidad de inteligencia artificial es súper fácil porque pues a quién metes a la cárcel, ¿no? Y luego ya tenemos ficciones del derecho, por ejemplo, las personas morales, ¿no? Para que pudieran en su momento asumir, pues trato claro, ¿no? De imaginarme quién sería el responsable en un tema de inteligencia artificial, y tendríamos que ser muy críticos en esta parte. ¿no? Por cierto, de eso también ya hay película. Apenas la acaban se llama Alice y es con Megan Fox, que no sé por qué me recordó a Megan Fox, pero porque por ahí va la película, y es eso, ¿no? O sea, porque la inteligencia artificial engaña a su dueño para que le haga superar un protocolo, y a partir de ese protocolo, porque ya ven que en la teoría, en la ciencia ficción, en la teoría de la robótica, hay unas reglas que son infranqueables, como no lesionar a los seres humanos, que es lo que estás diciendo, ¿no? Pero en este caso, de hecho, pasa eso, que hay unas personas que mueren a causa de la inteligencia artificial, y cuando hace limpieza la policía, encubre a la empresa porque decía, las pérdidas serían millonarias y no sé qué, y entonces sale impune la inteligencia artificial, y de ahí como que pues corrige su propio algoritmo y dice, no, pues ya de aquí soy, ¿no? Ya no se las spoileo, está en Prime. Yo quisiera poner un caso donde lo que están comentando ya pasó, en el aspecto de que se hizo una simulación con un dron militar. Le dan la orden de decir, oye, tienes que buscar, todo esto fue una simulación, le dicen, oye, tienes que buscar un objetivo, el máximo objetivo es que tú encuentres los misiles que va a lanzar este país para evitar que los lance, ¿no? Nadie puede evitar que tu misión es tirarles, atacarlos para que destruirlos, nadie te puede evitar que lo pares, ¿no? Excepto el operador, ¿no? Y entonces en la lógica de la inteligencia artificial dice, tengo que cumplir esta misión. Entonces, ¿quién me va a evitar que lo haga? El operador, porque el operador le dice, solamente él te puede decir que cuando tú las veas, te detiene la misión o no te la detiene. Pues su algoritmo lo que hace es decir, pues mato al operador. Si él me va a evitar que yo cumpla la misión, lo voy a matar, ¿no? Entonces, es decir, las reglas que tú decías de la robótica, ¿no? Que vienen de Asimov, ¿no? De esta novela, donde decía que no puede ir en contra de la vida humana, pues ya estamos viendo que no se están cumpliendo, aunque sea en el simulador, ¿no? Y va a ser difícil saber cómo vamos a evitar que se rompan estas reglas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, como le decía al principio, Tesla, ¿no? Es conducción asistida y nunca dejarles la conducción total. Bueno, pues quedan unos minutos, si quieres hacemos un cierre cada uno, tú, Pedro, y ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué conclusiones sacas? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué nos dices para redondear tu participación? Claro, pues yo terminaría diciendo que la tecnología es un espacio que no es bueno ni malo en principio, es un espacio que podemos utilizar de manera positiva como cualquier otra cosa que se ha creado. Sin embargo, sí invitaría un poco digamos, en estas pequeñas naciones que surgen en los espacios tecnológicos, pues a tenerlos vigilados, ¿no? Me gustaría retomar a Zuboff, ¿no? Cuando habla de plataformas digitales, donde estas personas, los grandes empresarios y empresarias de estas temáticas, pues nunca quieren regular ese espacio, ¿no? Nunca quieren hablar de ese espacio porque
nos argumentan que la tecnología siempre está arriba de la ley, lo cual es cierto, digo, o sea, avanzando, ¿no? A eso me refiero. Y que el hecho de ponerles una ley les va a entorpecer el crecimiento, pero también por el contrario, pues norman sin una atribución. Digo, acá nos estamos peleando por si vamos a votar por las y los juzgadores y que tengan cierta legitimidad, y ahora resulta que hay gente que en espacios virtuales pues termina decidiendo, ¿no? Y dando ciertas reglas fuera de este marco pues democrático en el que al menos aspiramos todas y todos a respetar y a vivirlo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido me parece que habría que tener mucha vigilancia y mucho cuidado, ¿no? Platicábamos inclusive antes de entrar que, bueno, ¿cuál podría ser una respuesta? Porque lo comentaba Pedro y también lo comenta esta película que vi. Cuando piden transparencia en el algoritmo para ver cómo está funcionando, no lo quieren entregar, ¿no? Bajo el argumento del secreto industrial. Y entonces, bueno, platicábamos que tal vez la respuesta podría ser que personas que se dediquen al conocimiento libre, al hacking ético y otras materias, pues tal vez pudieran ser quienes desarrollen este tipo de programas, al menos a nivel gubernamental, que permitan esta transparencia y que por supuesto permitan versiones 2.0, 3.0 y al final un poco quisiera cerrar con la frase que dijo una de las protagonistas de la película, que es la CEO, que muere o que la asesinan, digamos, pero que parece muerte accidental, y que dice: el algoritmo por supuesto que debe utilizarse siempre que sea transparente, se separe del poder político y fomente la participación ciudadana. Muchas gracias. Hola, pues yo por mi parte decir que no hay que ser tan distópicos como la ciencia ficción, en donde es diabólico la inteligencia artificial. Al contrario, yo creo que el que no se suba a la transformación digital se va a quedar analógico, ¿no? Ya no va a poder funcionar como abogado. Tenemos que entender que la inteligencia artificial y las tecnologías disruptivas nos van a ayudar a impartir justicia, pero también como abogados a brindar nuevos servicios, a dar otras cuestiones que anteriormente no lo hacían. Decías tú, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial va a suplir ciertas cuestiones de la inteligencia humana. Sí, anteriormente yo tenía que empezar de cero un documento. Actualmente lo que tengo que hacer es revisar y agregarle más cosas argumentativas y creativas, ¿no? Que antes no tenía el tiempo de hacerlo, ¿no? Y la otra cuestión importante es, yo antes les decía a mis estudiantes de Derecho que ellos iban a ser los más privilegiados de su familia porque todo el mundo iba a querer conocerlos para resolver los problemas. Actualmente el más privilegiado va a ser el ingeniero, ¿no? Hay una serie, la serie de Netflix que se llama Orange is the New Black. Yo diría que Engineer is the New Lawyer, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que hay que tener a un ingeniero de cabecera para que nos ayude a entender la inteligencia artificial y nosotros poderla aplicar como abogados. Pues muchas gracias. Sí, pues retos importantes los que se vienen. Como dice Pedro, quizá no es seguirle el paso a la ciencia ficción como inspiración, pero sí quizá como pretexto, ¿no? Como lugar para poder generar algún tipo de diálogo, de crítica, ¿no? De pensamiento crítico. Y pues ahí también, sin caer en el tecno-optimismo, ¿no? Pero y mantenerse uno alerta, como vigilante, como dice Natalia. Creo que sí es interesante lo que se viene y que de alguna. Bueno, también se decía en la mesa con Ángela, ¿no? Decíamos que decía Graciela que será importante ahora más que nunca los talentos. O sea, que se va a requerir, como dices tú, de gente que sea creativa, que trabaje el doble, porque aquí se ve que ya nadie va a hacer nada. No, al contrario, que se colabore, ¿no? O sea, que esta vigilancia sea colaborativa y no, pues mira, aquí está fallando, aquí no está bien, ¿no? Y entre más amplia sea la base de esa colaboración, pues vamos a poder fomentar una inteligencia natural deseable, ¿no? Que ese es, creo, el gran reto. Pues muchas gracias. Un aplauso para mis compañeros de Fórmula y agradecemos al licenciado Agustín Millán la entrega de las constancias de esta mesa. Gracias a todas y a todos por su presencia.